Hola amigos de Matemáticas al Día. En este video presentaremos la suma de vectores de forma gráfica y analíticamente. Veamos. Bueno, vamos a conocer primero qué es un vector. Un vector es un segmento dirigido. Se puede representar con una letra mayúscula con una flecha encima o también con letras minúsculas. Aquí leemos el vector A. Bueno, yo me voy a quedar con las letras mayúsculas. Ese vector contiene un origen o cola y una cabeza o extremo. Las características de un vector son que tiene magnitud, el cual es el tamaño del vector. También tiene una dirección, el cual es la recta que lo contiene. Y por último tiene un sentido. Es el ángulo del vector con respecto a una línea horizontal. Bueno, ahora vamos a operar vectores. Vamos a realizar la primera operación, que es la suma de vectores. Aquí tenemos dos vectores, el vector A y el vector B. Vamos a aplicar el método del triángulo. ¿En qué consiste este método? Vamos a tomar el vector A y a ese vector A, en la cabeza de A vamos a colocar la cola de B manteniendo su magnitud, dirección y sentido. Y completamos el triángulo desde el origen de A hasta el extremo de B. Y este sería el vector resultante de A más B, de la suma. Bueno, vamos a aplicar otro método, y el otro método es el método del paralelogramo. En este vamos a hacer coincidir las colas de los dos vectores. Entonces tomamos el vector A y el vector B y hacemos coincidir sus colas. Vamos a completar el paralelogramo. Aquí vemos que el lado opuesto a A va a tener la misma medida de A y el lado opuesto a B pues lógicamente va a tener la misma medida de B. El vector resultante es el que parte de los orígenes comunes, es la diagonal, perdón, que parte de los orígenes comunes. Este sería el vector resultante A más B. Bueno, ahora vamos a hacer una suma de vectores por el método del polígono, o sea, que es el mismo método del triángulo, pero para más de dos vectores. Aquí vemos que tenemos cuatro vectores, el vector A, el vector B, el vector C y el vector D. Vamos a hallar A más B más D. Entonces lo que vamos a hacer es tomar el vector A y colocar la cola del siguiente vector en la cabeza de A, en este caso B. Luego tomamos el vector C y ponemos la cola de C en la cabeza de B. Igualmente para D, colocamos la cola de D en la cabeza de C y el vector resultante es aquel vector que parte del origen de A y llega al extremo de D, del último vector. Este vector sería el resultante, o sea, A más B más C más D. Bueno, ahora veamos la resta de vectores. Tenemos dos vectores, vamos a hallar A menos B. Esta resta la podemos definir como una suma. ¿Entre quién? Entre el vector A sumado con el opuesto de B. Aquí no hemos variado nada porque si ustedes ven que si multiplico más por menos, me va a dar menos, que sería esta resta. Entonces, lo que hicimos fue transformar la resta en suma y el vector B por el opuesto de B. Gráficamente el opuesto de B sería el mismo vector B, o sea, con el mismo tamaño, pero con sentido contrario. O sea que este vector amarillo sería el vector opuesto de B, o es el opuesto de B, que lo vamos a representar como menos B. Bueno, ahora sí, vamos a hacer la resta de A menos B a través de esta definición. Entonces en la suma ya sabemos que tomamos el vector A y en la cabeza de A vamos a colocar el opuesto de B, la cola del opuesto de B. Y el vector resultante es aquel que parte del origen de A hasta
el extremo de menos b. Ahí tenemos la resta. Si fuera una suma, no hubiéramos tomado el opuesto, sino el vector original, o sea, b. Entonces colocaríamos en la cabeza de A la cola de b, y el vector resultante ya sería este, que sería a más b. Entonces aquí vemos cómo diferenciamos la resta de la suma. En la suma sería este vector, que tiene una magnitud, una dirección y un sentido diferente al de la resta. Bueno, vamos a continuar con la suma de vectores, pero ahora de manera analítica, ya no solamente gráfica. Y aquí tenemos un ejercicio que dice: vamos a calcular la magnitud del vector resultante de los vectores A igual 5 unidades, B 7 unidades, si el ángulo entre ellos es de 90. Entonces vamos a tomar un vector, como no nos dice la dirección de él, lo podemos dibujar de cualquier dirección. Vamos a dibujarlo horizontal, y ese es el vector A igual 5 unidades. El otro vector forma un ángulo de 90 grados con este, o sea que lo podemos dibujar de esta forma. Bueno, vamos a aplicar el método del triángulo. Entonces el vector B lo podemos trasladar acá para que la cola de B coincida con la cabeza de A, y el vector resultante sería esta diagonal. Bueno, aquí vemos que se forma un triángulo rectángulo, y para hallar en este caso la hipotenusa vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Bueno, el teorema de Pitágoras nos dice que hipotenusa al cuadrado, o sea, r a la 2, es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces aquí desarrollando tenemos que r a la 2 es igual a la 2, que sería entonces 5 unidades al cuadrado. B a la 2 sería 7 unidades al cuadrado. Resolviendo esas potencias nos quedaría que 5 al cuadrado sería 25 unidades cuadradas, y que 7 unidades al cuadrado serían 49 unidades cuadradas. Resolvemos la suma, nos queda que r a la 2 es igual a 74 unidades cuadradas, y para hallar r, porque tenemos r a la 2, aplicamos raíz cuadrada en ambos lados. En el lado izquierdo nos da r, y el lado derecho la raíz cuadrada de 74 unidades cuadradas es aproximadamente 8,6 unidades. Si nos pidieran encontrar la dirección del vector resultante, o sea, el ángulo formado con la horizontal, aplicaríamos la tangente de θ a ese triángulo, ya que es igual al cateto opuesto, que sería 7 unidades, sobre el cateto adyacente, que serían 5 unidades. Cancelamos unidades con unidades. El ángulo sería la tangente a la menos 1 de 7 quintos. Ese sería el ángulo θ, y que esto en la calculadora es aproximadamente 54,46. Bueno, otro ejercicio, vamos a calcular la magnitud del vector resultante de los vectores A igual 10 unidades y B igual 12 unidades, pero ahora el ángulo entre ellos es de 60 grados, ya no es perpendicular. Vamos a ver qué se hace. Bueno, vamos a dibujar el vector A, digamos que es horizontal, y dibujamos el otro vector con un ángulo de 60 con respecto al primer vector, digamos que así. Bueno, vamos a mover el vector B a este lado para que la cola coincida con la cabeza, y el vector resultante sería esta diagonal. Aquí vemos que se nos forma un triángulo, pero no es rectángulo, es un triángulo oblicuángulo. Este ángulo que tenemos acá es equivalente a este que está en este lado, y para encontrar el ángulo entre los dos vectores, vemos que todo esto sumaría 180, que se consigue de esta forma: 180 menos 60, o sea que esto es igual a 120. Bueno, cuando tenemos un triángulo oblicuo-ángulo en el cual tenemos dos lados y un ángulo entre ellos, podemos aplicar el teorema del coseno. El teorema del coseno dice que el lado desconocido al cuadrado es igual a los
catetos conocidos al cuadrado menos 2 veces un cateto por el otro cateto por el coseno del ángulo entre ellos. Desarrollándolo nos quedaría r a la 2 es igual a la 2, que sería 10 unidades cuadradas, más b, que sería 12 unidades y lo elevamos al cuadrado, menos 2 veces a, que sería 10 unidades, b, que son 12 unidades, por el coseno de 120. Haciendo los cálculos nos quedaría que 10 a la 12 es 100, en este caso unidades cuadradas, más 12 unidades a la 2 serían 144 unidades cuadradas, y la multiplicación de todo esto nos va a dar positivo, ya que el coseno de un ángulo obtuso es negativo por este menos. Al multiplicarse por el menos que está al inicio me daría más, y ese producto de todas estas cantidades nos daría más 120 unidades cuadradas. Realizamos la suma, nos queda que r a la 2 es igual a 364 unidades cuadradas, y para encontrar r aplicamos raíz cuadrada a ambos lados. El lado izquierdo nos queda que r es igual, y la raíz cuadrada de 364 unidades cuadradas nos da aproximadamente 19,6 unidades. Realicemos este otro ejemplo y nos dice que calcular la magnitud del vector resultante de los vectores a igual 12 unidades y b igual 15 unidades, pero el ángulo entre ellos es de 138. Bueno, hacemos el dibujo. Por aquí tenemos el ángulo A, el ángulo B lo colocamos formando un ángulo de 138 grados con el primero. Aplicamos el método del triángulo, o sea, trasladamos este hasta acá, y el vector resultante iniciaría en A y terminaría en la cabeza de B. Bueno, aquí tenemos otro triángulo oblicuo ángulo. Este ángulo es equivalente a este de acá. Por lo tanto, el que está aquí, el ángulo interno, en este caso lo que le falta a 138 para completar 180, o sea 180 menos 138, y eso es equivalente a 42. Y cuando tenemos dos lados y un ángulo entre ellos, podemos aplicar el teorema del coseno. Ya dijimos que cómo se enuncia el teorema del coseno, aquí lo tenemos y vamos a reemplazar. R a la 2 es igual, en este caso A son 12 unidades, la elevamos al cuadrado, más B serían 15 unidades, la elevamos al cuadrado, menos 2 por el vector A, que son 12 unidades, el vector B, que son 15 unidades, y el coseno de 42. Resolviendo nos quedaría que 12 unidades al cuadrado son 144 unidades cuadradas, más 15 unidades a la 2 serían 225 unidades cuadradas, y el producto de todo esto va a dar negativo, ya que el coseno de un ángulo agudo es positivo, y multiplicado por este menos que está al inicio nos va a dar negativo. Este producto nos daría entonces menos 267,53. Entonces se debe tener cuidado, porque muchas veces aquí va a dar positivo en algunos ejercicios y en otros ejercicios va a dar negativo. Bueno, resolvemos esta operación que hay aquí, esa suma y resta. Aquí nos quedaría entonces que r a la 2 nos daría igual a 101,47 unidades cuadradas, y aplicamos raíz cuadrada a ambos lados. El lado izquierdo nos da r y el lado derecho la raíz cuadrada de 101,47 unidades cuadradas nos daría 10,7 unidades. Bueno, por aquí les dejo 3 ejercicios para ver si comprendieron las explicaciones. Si te gustó el video, suscríbete, dale like, activa la campanita, comenta y comparte.
Muchas gracias.